Hola, ¿qué tal? Aquí saludamos desde este que es el 12º podcast de Estudio 6. Habíamos dejado un poco de lado el tema del podcast en el canal, que nos permite tratar ciertos temas más in extenso, muchos de ellos por falta de imagen o porque el tema requiere un trato diferente. Y además, en esta ocasión es muy especial porque es un tema que habíamos tratado hace unos meses atrás y que por contingencia y por distintas razones habíamos dejado la segunda parte pendiente, y es a lo que nos vamos a referir hoy día. Pero antes que todo, como siempre, proceder con nuestros anuncios, que son los clásicos, ¿no? Nuestros amigos que ya no son Hablemos de, sino que Momento Crucial, pueden buscarlos en Spotify y en YouTube, que es el análisis de la actualidad nacional e internacional en términos simples, muy recomendado por este canal, que han sido nuestros aliados desde enero de este año. Recordarles también que pueden colaborar con el Flow del canal para darle solvencia. Hicimos una Teletón para el aniversario, estuvimos de aniversario a fines de octubre, que no tuvo el rendimiento esperado, a diferencia de todas las ocasiones anteriores que había sido muy exitosa. Esta última vez no anduvimos tan bien, pero sabemos que seguimos contando con el cariño de un público que valoramos absolutamente y que este proyecto sigue siendo de alguna forma un proyecto colectivo. Eh, y como siempre, tratando de llevar las mejores historias con historia. Esta semana lanzamos un capítulo internacional. Ya, para la próxima semana estamos viendo el tema que vamos a tratar, que va a ser, en este caso, volvemos al hogar, a Chile, a ver temas ¿cómo se llama?, de historia de Chile. Pueden ser episodios, ¿no es verdad?, como lo hemos hecho tantas veces, desde episodios muy solemnes hasta temas más livianos o más triviales, siempre con nuestro enfoque y nuestra línea editorial. El tema que nos convoca hoy día, y por eso dije que es una segunda parte, es la historia de la participación de la televisión chilena en el desaparecido Festival de la OTI. Festival del cual Chile fue partícipe en todas sus ediciones, como creo que lo dijimos en su minuto, desde 1972 hasta su desaparición. Una cosa que no hicimos en esa ocasión y que lo vamos a hacer ahora es un agradecimiento especial y una mención especial al usuario Es Todo Lo Que Hay, ya que tiene una particularidad. Debe tener uno de los mejores catálogos, este usuario Es Todo Lo Que Hay, de archivos de la OTI en YouTube. De hecho, hay ciertas piezas musicales de participaciones chilenas, como la versión, voy a comentarlo, en vivo, de José Alfredo Fuentes cantando Era Solo un Chiquillo en la OTI en México el 76, que solo la tiene él. Ya, entonces, una de mis invitaciones, primero, un reconocimiento, un agradecimiento. Él se anduvo molestando porque yo no lo mencioné la vez pasada, y mi invitación es a que lo visiten, porque de verdad tiene un catálogo amplísimo, en general de archivos de televisión, y en particular respecto de la OTI. Así es que mi invitación, mi agradecimiento, mi mención y mi invitación es que vayan y sigan a ese usuario. Es Todo Lo Que Hay, así, seguido, por su invaluable archivo en materia en general, como dije, de televisión chilena y en particular justamente del tema del que vamos a hablar hoy. Esa primera vez que hablamos, la primera parte de Chile en la OTI, nos quedamos en 1985, Chile con una canción que no era particularmente buena a mi modesto criterio, se alza con un tercer lugar, ¿cierto? Ganó ese año México en la edición celebrada en Sevilla el 85. Segundo lugar, Ecuador, que en mi modesta opinión podría haber sido perfectamente la canción ganadora, y Argentina en empate, y tercero, Chile, con una canción de Juan Carlos Duque. En 1986, Chile por segunda vez alberga el Gran Premio Iberoamericano de la Canción, y esa edición tiene ciertas particularidades, así como la edición del 78 es clave en la historia de nuestra televisión, por ser la etapa fundacional de la televisión a color, porque de alguna forma fue la oportunidad de dar al mundo, de mostrar al mundo los progresos tecnológicos de la televisión chilena. En el caso de la OT 86 fue un poco diferente, también tuvo una historia bastante interesante que contar. Se celebró, como dijimos, también en el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Tuvo como presentadores a Pamela Ovar, que era una de las conductoras regalonas del régimen militar,
Y al sempiterno César Antonio Santis, que ya había sonado como conductor el 78 y que era a esas alturas uno de los rostros más importantes de la televisión chilena, dueño de grandes estelares desde la década del 70 como Cuculino Show, Lunes Gala, Aplauso y Martes 13, que era el gran espectáculo de la televisión chilena de esos años. ¿Qué particularidades tuvo esa edición del festival? Primero, la política. Esa edición del festival, España, por única vez en la historia del certamen iberoamericano, no se presentó aduciendo razones que ellos calificaron como las razones conocidas, que era en el fondo en protesta del gobierno socialista de Felipe González contra el gobierno militar del general Pinochet, que era algo que no había pasado el 78, donde en España había un gobierno de signo político diferente. ¿Ya? O sea, ya ahí hay una rareza. España no se presenta en ese festival. Y en segundo lugar, y no menor, que a falta de 2 canciones, se presentó el festival completo, se hizo un muy bonito espectáculo musical con 3 fragmentos separados entre sí de La Pérgola de las Flores, con Carolina Rey encarnando a la Carmela, con varios actores de teleseries relativamente conocidos como Grimenesa Jiménez, recientemente fallecida, como Yoya Martínez, como Soledad Pérez, Violeta Vidaurre, John Naki, Ramón Farías, que hicieron un cuadro muy bonito basado en La Pérgola de las Flores. Y al término de la interpretación de la canción de los Estados Unidos, un tema de carácter religioso llamado Todos, y a falta de interpretarse las canciones que representaban a la televisión uruguaya y a Canadá, que hacía su debut en la OTI, se produjo un corte de luz producto de un bombazo del Frente Manuel Rodríguez. ¿Qué particularidad tuvo esto? Que significó una breve suspensión en la emisión del festival. El teatro tenía generadores propios para seguir transmitiendo vía satélite, y pasó una situación curiosa. El corte de luz significó que la gente no pudiera enterarse del ganador en Chile, vale decir, el ganador fue Estados Unidos, ¿ya? Y eso se vio en el exterior y quedó registrado en las cámaras chilenas. RecTV lo emitió hace algunos años atrás, de hecho, pero no se pudo ver en Chile en vivo y en directo porque estábamos con el corte de luz producto del bombazo terrorista. ¿Qué particularidad tuvo este festival? Como dijimos, única ausencia de España, un bombazo terrorista, el primer triunfo de la representación norteamericana con la canción Todos, y Chile, que fue representado por Pancho Puelma, que era uno de los cantantes top del momento en la música popular chilena, con una canción también religiosa llamada Desde las Nubes, de muy bonita orquestación, una letra un tanto abstracta, vamos a llamarla así, que no logró entrar en el podio. De todas formas, significó una presentación bastante digna de la televisión chilena. Como dijimos, por ahí tenía más mérito que otras canciones que participaron de ese mismo festival. A mi gusto era mejor, por ejemplo, además, que la canción chilena del año anterior, pero no logró entrar en el podio. Luego de esa edición, viene en 1987 la participación de Chile en la OTI, que se celebró en Lisboa. Ese año, Chile concurrió con la canción Chocando Paredes de Eduardo Valenzuela, otro cantante muy famoso en esos años, que al año siguiente fue el intérprete de la canción de Bellas y Audaces, y que lleva ese año a Lisboa, al Teatro San Luis de Lisboa, una canción que podríamos calificar de estilo pop italiano, muy movida, muy interesante, muy agradable de escuchar, que de todas formas tampoco logró entrar en el podio. Hay que decir que a esas alturas ya, por regla general, no se hacía como en los orígenes de la OTI, que se votaba abiertamente y uno podía saber hasta el país que quedaba último. Ya a esas alturas solo se sabía quiénes hacían podio, nada más. En 1988, que es una edición bien particular del festival en general, quizá alguna vez hablaremos del festival como global, Chile, la televisión chilena, tras haber hecho una preselección en un estelar de Canal 13, un especial estelar, elige para representar a nuestro país una canción llamada Es mi libertad, obra de Loreto Valenzuela, que no hay que confundirla con la actriz Loreto Valenzuela, y de Alfredo Sobal, el histórico representante de los Guasos Quincheros, y que era interpretada por Cecilia Castro,
que era de estas típicas cantantes que participaban en los concursos musicales de los estelares de Gonzalo Bertrán, una voz grave muy agradable y una canción de raíz folclórica muy bonita. Este año sí hubo data de la posición que ocupó. Quedó en 7º lugar entre 20 participantes, una posición bastante decente, y como particularidad esa preselección chilena tuvo dentro de sus participantes una canción que se llama Tiene algo especial. ¿Qué gracia tiene? Que esa canción pierde la OTI nacional, pero es reciclada por Canal 13 para ser ocupada como tema central de la teleserie Matilde de Dedos Verdes, cambiando el intérprete. Cantaba Santiago Reti en la preselección chilena y fue la gran Andrea Tesa la que cantó la versión de la teleserie, como particularidad. Una canción preciosa, yo he tenido la ocasión de escuchar la versión de la noche de la OTI nacional y la versión de los créditos de Matilde de Dedos Verdes, y una canción muy bonita. No sé si era mejor o peor que la que clasificó, pero vale tenerla en cuenta y pueden verla en YouTube, consta ahí. Luego, tenemos también la participación del año 89 de la televisión chilena, y ese año clasifica por segunda vez como compositora Scotty Scott a la OTI, que se iba a celebrar en Miami, y como intérprete Catalina Telias, una cantante que es un personaje muy especial porque era una cantante muy popular en los años 80, a fines de los 80 y principios de los 90, pero que ella misma en una entrevista que fue emitida hace algunos meses atrás, y que vale la pena tenerla en cuenta, en un programa de REC TV que se llama El Cuarto de Música, admitía que ella no fue una cantante que fuera capaz de meter hits radiales, sino que era conocida más como un personaje televisivo. Y esta es una canción llamada La Movida, muy, muy movida justamente, muy poco convencional para lo que era el estilo de canciones de la OTI y para lo que era el estilo de canciones que llevaba Chile a la OTI. Con esa canción se presenta en Miami, tampoco entró en podio. Tiene como particularidad que Catalina Telias fue acompañada en el escenario por el gran Roberto Lee de Sasaburu, ex guitarrista de la banda Metro y un virtuoso, absolutamente virtuoso. ¿Ya? Que es quien toca la guitarra con ella en el escenario. Cambio de década, 1990, Festival OTI celebrado en el Caesars Palace de Las Vegas. Todo esto en el 89, y en el 90 entre los presentadores hubo un chileno, Antonio Bodanovich, y en el 89 además también estuvo dentro de los presentadores del festival Mario Kreuzberger, don Francisco, que, dato anecdótico, ya había sido jurado del festival en 1986. En el 90, dijimos, Caesars Palace, Las Vegas, y la representación chilena fue a través de una canción compuesta por el quilapayún Eduardo Carrasco, curiosamente, 2 años antes un quinchero, ahora un quilapayún, se notaba el cambio de los tiempos políticos en Chile, e interpretada por Osvaldo Díaz, que ya había representado a la televisión chilena con la bellísima canción Las Puertas del Mundo en 1975. Ahora se presentaba con una canción, una balada mucho más lenta, llamada Si no te tuviera a ti, que en realidad como canción yo no le encuentro personalmente mucho chiste, por supuesto cada cual es dueño de evaluarla como mejor prefiera, pero hay que reconocer que la interpretación de Díaz siempre es una interpretación muy sentida, muy acorde a la letra que está cantando, y eso le otorga un valor especial a esa canción, que fue la que abrió esa noche en Las Vegas, con una canción, como dije, que en realidad yo en lo personal no le encontré tanto chiste como si se lo encuentro en la interpretación de Osvaldo Díaz, y que tampoco hizo podio. 1991, una preselección chilena que se llevó en varias etapas a través del programa Martes 13, en esa época conducido por Viviana Núñez y el tío Javier Miranda, y que otorgó una noche final con 3 finalistas, valga la redundancia, que eran Marco Antonio Fernández, hijo de Tito Fernández, con una canción de carácter trova, Cecilia Castro, que volvió a presentarse junto con Loreto Valenzuela, tal como en el 88, esta vez en Alfredo Sobal, con una canción llamada La Vecina, que está en YouTube también, y la canción que terminó ganando, una canción cantada por un intérprete de preciosa voz llamada Claudio Escobar, o Claudio, una de las mejores voces de Chile, aunque no sea un cantante muy popular, y tercera clasificación de Scotty Scott al certamen iberoamericano tras La Música en 1979 y, como dijimos recién, La Movida en el 89.
¿Qué particularidad tuvo esta interpretación? Que en la noche en Acapulco, donde se celebró la final internacional de la OTI, clasificó, se hizo en 2 rondas en la OTI, donde clasificaron un grupo de finalistas, menor al total de los participantes, y Chile entró en esa final, pero no la ganó. Luego tenemos la participación, los 3 años siguientes, para ahorrarme un poco de tiempo y ahorrárselos a ustedes también, se celebraron entre el 92 y el 94, la OTI se celebró en el mismo lugar, el Teatro Principal de Valencia, España, y la primera de las presentaciones chilenas en ese trienio valenciano de la OTI tuvo lugar en 1992 y tuvo como intérprete a Pablo Herrera, con la que a mi gusto es una de las canciones más lindas que ha representado a la televisión chilena en la OTI. Te prometo. Canción que quedó en un tercer lugar y que, si me apuran, en una opinión muy personal, debería haber ganado esa edición del festival, porque era una canción muy superior a la que quedó segunda, que era la representación de Estados Unidos, y como canción era más bonita que la canción que ganó, que era la representación de España. ¿Qué le jugó a favor a España? Jugar de local, dirán ustedes. Más que eso, le juega a favor la brillante interpretación que hizo Francisco, que había sido una estrella durante la década del 80 y que había ganado la OTI en el 81, de la canción A Dónde Voy Sin Ti, que es una canción decente, pero que no llega a la belleza de Te Prometo. La particularidad que favoreció a España es que la interpretación de Francisco fue extraordinaria, mientras que la de Pablo Herrera sonó un poco débil. De todas formas, la canción sigue siendo una belleza de tema y le alcanzó a Pablo Herrera para meter un hermoso tercer lugar que podría haber sido perfectamente primero, ¿ya? Y en esto lo digo responsablemente. De las 5 canciones más lindas que llevó la televisión chilena a la OTI. El segundo del trienio valenciano es Keko Yungue, en 1993, con la canción María y Manuel, una canción bastante decente, pese a los ripios vocales eternos de Keko Yungue, que sin embargo no logró pasar al podio definitivo y quedó un poco olvidada en el tiempo, siendo una canción decente, como lo acabamos de decir, que en esa noche de festival fue presentada como curiosidad, por Francisco y por Sara Montiel. Finalmente, para terminar con el trienio valenciano, en 1994, Luis Poncho Venegas como compositor volvía por segunda vez a representar a Chile en la OTI, 19 años después de su presentación en Las Puertas del Mundo, en 1975, con una canción llamada La Vida Va, interpretada por su mujer, María Inés Navellán, que ya había estado a puertas de clasificar a la OTI internacional en 1979, con una canción llamada Para que no pintes tristezas, y ahora entraba con este tema La Vida Va, que hablaba sobre las diferencias sociales de las personas y que logró meterse en un 9º puesto. Ese año sí hubo constancia de las posiciones de los países detalladamente y logró entrar en un 9º puesto, vale decir, en un puesto de medianía de tabla hacia arriba. Esa OTI tuvo como particularidad también, la preselección chilena fue llevada a cabo, si mal no recuerdo, en Megavisión, y el tema que quedó segundo se transformó en un hit radial en Chile. Nada quedará en La Voz de la Sociedad, e incluso los de la sociedad acusaron que no clasificaron por la presión que había hecho Luis Poncho Venegas por ser un compositor de gran fama en el mercado musical chileno, para entrar en la OTI final con una canción que era bastante decente. Terminamos Valencia, 1995, vuelve la OTI a Sudamérica, se celebra en la localidad de San Bernardino, en el Imperio Paraguayo. Para los que me han leído en redes sociales, se habrán acostumbrado alguna vez a escuchar o a leer más bien esta expresión de mi parte, en Paraguay. Y la representación chilena, tras un interesante proceso de preselección llevado a cabo en Canal 13, con un espectáculo que fue presentado en Chile por don Raúl Matas, que había sido, ¿cierto?, el histórico presentador chileno de la OTI, Quique Morandé y el Pollo Fuentes, otro histórico de la OTI, y Angélica Castro, termina clasificando a Alberto Plaza con una canción que, si bien no fue un hit radial, y esto sí que es una curiosidad, llamada Canción contra la Tristeza, tiene el mérito de haber quedado en el segundo lugar en la OTI internacional, donde solo fue superada por un hitazo radial
a toda prueba llamado Eres mi debilidad, ¿cierto? A ustedes les debe sonar esa canción de Marcos Yunas, que fue un exitazo y que todos quienes tenemos 30 o más años puede que la hayamos escuchado al menos, que probablemente además fue el último gran hit radial de la OTI a nivel internacional. Y esa canción gana. Y la canción que queda segunda es esta canción, bastante decente, llamada Canción contra la Tristeza de Alberto Plaza, que no es de las mejores canciones de su repertorio, pero se dio maña, con la dirección de orquesta de Roberto Trujillo, hijo de Valentín Trujillo, de quedar segunda en la OTI, lo que es absolutamente meritorio. Una canción, como dijimos, más que decente. 1996, OTI Internacional celebrada en Quito, en un escenario muy particular, porque el escenario en sí mismo era una obra de arte, porque fue diseñado ni más ni menos que por el maestro Osvaldo Guayasamín, una de las leyendas de la historia de la pintura y la escultura iberoamericana, una magistral, no tengo palabras para referirme a él, y Chile no estuvo a la altura de las circunstancias en una preselección donde termina clasificando una canción de, a mi gusto, de las menos lucidas que tuvo Chile, llamada Te Confieso, cuyo intérprete era un señor llamado Juan Luis Moya y cuyo autor era José Luis Ubiergo, que era hermano de Fernando Ubiergo, ¿cierto? Del histórico Fernando Ubiergo, y que en realidad pasó sin mucha gracia, y la verdad, si ustedes me preguntan, debe estar dentro de las 3 canciones más malas que mandó Chile al certamen iberoamericano. 1997, festival celebrado en la Plaza Mayor de Lima, Perú, y Chile presenta una canción llamada Nunca sabrás cuánto te amo, interpretada por la chilena vecindad en Canadá, Rachel, que un par de años después metería un par de hits radiales en nuestros medios, y una canción bastante bonita, bastante decente, que ese año se ocupó un formato de ronda preliminar y una ronda final con finalistas, que logró pasar a la final, aunque no ganó, y con una orquestación bastante clásica, logró una posición o una ubicación decente dentro de la competencia. Vale la pena escucharla también. ¿Ya? Y esto fue como una especie de preámbulo a la sorpresa que pasaría al año siguiente. 1998, ya a esas alturas la OTI estaba en decadencia. Tanto así que por primera vez la televisión chilena no la emitió en directo. El 97, hasta 1997, la OTI era emitida en directo por los canales chilenos, a la hora que fuera. Cuando se hacía en España o cuando se hizo en Portugal era durante la tarde, cuando se hacía en América durante la noche. Y ese año, la OTI, que se celebraba en San José de Costa Rica, no se emitió de forma directa. El canal que tenía los derechos, la red, decidió emitirla en diferido y, oh sorpresa, ganó Chile la OTI. Gana ese año con una canción cuyo título es Fin de siglo, ¿cierto? En rigor, fin de siglo. Este es el tiempo de inflamarse, deprimirse o transformarse. Obra de su intérprete, el mítico Florcita Motúa, en su tercera participación en la OTI tras 1978, con Pobrecito Mortal, y en 1981, y gana con esta especie de rap, donde él logra incluso que la orquesta lance la partitura por el aire, que fue muy espectacular, pero que a mi gusto no es de las mejores. Era la canción más mala de las 3 que mandó Florcita al festival, y eso nos habla del nivel que había tomado el festival de la OTI, y no era una canción para lo que uno esperaba de la OTI. De todas formas, como dijimos, es sumamente meritorio porque Florcita logra darle el segundo triunfo a la televisión chilena, claro que en condiciones muy deslucidas, porque así como en su momento contamos que el triunfo en 1984 de Fernando Ubiergo se vio en directo desde la Ciudad de México, y fue todo un espectáculo y fue todo un movimiento social, se hicieron convocatorias para irlo a recibir al aeropuerto, fue una cosa espectacular. El triunfo de Florcita Motúa pasó casi sin pena ni gloria por una cosa que debería haber sido histórica. El Festival de la OTI, como dijimos, ya estaba en decadencia y en 1999 no se celebró porque la sede, que era la ciudad de Veracruz, se había inundado, y en vez de elegir una sede de reemplazo, la OTI decidió, la Organización de la Televisión Iberoamericana,
decidió suspender la emisión hasta el año siguiente. Año 2000, primer semestre, por primera vez se hace en el primer semestre, y la canción elegida por Chile fue una canción llamada Tu Naturaleza, cantada por Magdalena Matei, nada que ver con el general Fernando Matei ni con Evelyn Matei, que era una canción de carácter ecológico, que también, sin mucho chiste, sin mucha gracia, se presentó en esa noche en Acapulco, en esa noche del año 2000, y logró pasar a la semifinal, pero no entrar en el podio. ¿Qué particularidad sí tiene esa canción? Que esa es la última vez que Chile se presentó en la OTI por una razón muy simple. No se celebró nunca más el Festival Iberoamericano de la Canción hasta el día de hoy, 23 años después, ¿ya? Y no se ve por dónde se pueda relanzar. ¿Qué podemos decir como balance? Primero, se ha rumoreado que se va a hacer una especie de Eurovisión América, lo que sería bastante absurdo, considerando que tenemos en América el legado y la experiencia de la OTI, para bien y para mal, y para sacar lecciones, y por ahí sería mucho más útil revivir ese nombre, que ya existe, que inventar una cosa absurda del tipo Eurovisión América. Y como segunda reflexión, que Chile en general tuvo participaciones bastante decentes, o sea, incluso las canciones menos lucidas de Chile son canciones que uno puede rescatar, musicalmente hablando. En lo personal, y creo que es un poco obvio, creo que la mejor canción que presentó nuestro país fue Agualuna, la ganadora de 1984, y que si tuviera que completar un podio tendrían que entrar allí Era solo un chiquillo, de José Alfredo Fuentes, del 76, que debió ganar, y Te prometo, del 92, de Pablo Herrera, que también debió ganar, ¿ya? Desde ese punto de vista uno puede sacar, darse gustos, y este podcast de alguna forma es una invitación a que ustedes concurran, busquen estas versiones chilenas de la OTI, vayan a este usuario Es Todo Lo Que Hay, como dije seguido, y quiero volver a agradecerle para que no se me enoje, porque él tiene un catálogo brillante de la OTI y de las participaciones chilenas en la OTI, y de alguna manera para que los más viejitos hagan también, que escuchen este programa, un ejercicio de nostalgia. Bueno, este ha sido el resumen de la segunda parte, más bien, de las participaciones de la televisión chilena en el Festival o Gran Premio de la Canción Iberoamericana, OTI. Quizá algún día, espero hacerlo, quizá en el verano, podemos hacer algún tipo de especial con las ganadoras de la OTI, por ejemplo, donde hay bastante que contar, hay material muy interesante y un par de temas memorables, auténticas joyas musicales. Como siempre, agradecer la audiencia de quienes nos han acompañado durante todo este tiempo. Recordar que pueden visitar a Ahora es Momento Crucial, ex Hablemos de, la realidad nacional e internacional en términos simples. También una invitación a que sigan colaborando en el flow del canal. Recuerden que más colaboraciones, más aportes, son más historias con historia. Y si bien en la última Teletón del canal no nos fue muy bien, en general hemos tenido una recepción de público durante este año y un mes que vamos a cumplir, de estos 13 meses, extraordinaria, que no nos cansamos de agradecer. Esperamos también contar siempre con su sintonía, que nos acompañen en el próximo episodio del canal, que debería estrenarse el próximo lunes. Ahí vamos a contar qué tema vamos a tratar. Y como siempre, muchas gracias. Nos despedimos hasta un próximo episodio, este lunes, y ojalá un próximo podcast en no tanto tiempo más. Nos vemos.